Saludos cordiales. En esta ocasión, el grupo número 2 les estará hablando acerca del manejo y control de malezas del libro El cultivo de la caña de azúcar en Guatemala, el cual se encuentra en la página oficial de Senjicaña. Los integrantes que conforman el grupo número 2 son Juan Carlos Zuleta Martínez, María José González Paniagua, Kevin Alberto García Maeda y Nora Sofía López Navarijo. Bueno, antes de comenzar con el tema principal, que es el manejo y control de malezas, pues daré una breve introducción acerca de cómo es que estas se pueden desarrollar en cultivos, específicamente en cultivos de caña de azúcar, ¿sí? El desarrollo del control y manejo de malezas ha tenido varias fases, iniciando con el uso intensivo de los herbicidas, ¿verdad? Seguida de la integración de secuencia de labores mecánicas y uso de herbicidas como segunda línea de defensa. Sí, también la rotación de moléculas de herbicidas, reducción de dosis, aplicación de moléculas menos contaminantes y control de malezas por medio del uso de agricultura de precisión, ¿verdad? Es muy común el uso de abonos verdes, ¿sí? El uso de variedades tolerantes también a este tipo de herbicidas, ya que buscamos un desarrollo óptimo de nuestro cultivo, ¿sí? El periodo crítico de interferencia de las malezas en la producción de caña de azúcar se da en los primeros 120 días después del corte o de la siembra. Por ello, en la agroindustria azucarera se aplican herbicidas preemergentes y postemergentes, ¿sí? Los cuales se van a detallar más adelante. Estos se utilizan como base para el control de malezas. Asimismo, se combinan con controles mecánicos que ayudan en alguna manera el control de las mismas. Dentro de las malezas más importantes podemos mencionar el Ciperio rotundus, la Rhodboelia cochinchinensis, malezas de la familia Convolvulaceae, ¿sí? Como la Hipomea o la Meremia, Sorghum jalapense también, entre otras especies, ¿verdad? Para ello es importante también conocer las estrategias para la selección de los herbicidas, los cuales deben estar fundamentados con criterios técnicos relacionados con propiedades físico-químicas del herbicida seleccionado, ¿sí? Estas malezas causan una serie de complicaciones en el manejo cultivo, las cuales prácticamente se resumen en pérdidas de producción y en gastos excesivos, ¿verdad? Tanto para una empresa como para una persona en particular que tenga su cultivo propio, ¿sí? Entonces, todo esto nos lleva a mencionar cuáles son las principales malezas en la zona cañera de Guatemala, ¿sí? Las principales malezas son las 4 que están acá enlistadas. Se pueden presentar en todo tipo de cultivo mundialmente, pero estas son las que se desarrollan en la zona cañera guatemalteca, ¿sí? Son estas 4 que están acá enlistadas, que son el coyolivo o Ciperio rotundus, también la caminadora o Rhodboelia cuchinchinensis, ¿sí? Está la Hipomoea nil y también el pasto Johnson, ¿sí? Primero tenemos el coyolivo o Ciperio rotundus. Esta podemos observar, ¿verdad?, que en el gráfico que está acá, cómo es que se presenta este tipo de especie. Es una hierba prácticamente de la familia Ciperácea. Se lo considera una de las peores plagas para los cultivos tropicales y subtropicales. Florece entre el fin de primavera y el comienzo del otoño y pierde la mayor parte de sus estructuras visibles en el invierno. Luego tenemos la caminadora, ¿sí? O Rhodboelia cochinchinensis. Es probablemente la planta invasora terrestre más dañina, causando perjuicios muy sustanciales a cultivos. Es de suma importancia evitar que ésta se expanda sobre los cultivos, ya que puede invadir ambientes naturales, ¿sí? E incluso puede invadir ambientes acuíferos como lagos o ríos cercanos, ¿verdad? Por lo cual es muy importante pues tomarle asunto antes de que ésta pueda expandirse. Luego el pasto Johnson. El origen de esta se localiza en África Central, y si nos preguntamos cómo es que esta llegó a países de América, pues se relata que las semillas de esta especie llegaron a América en barcos que transportaban esclavos desde África a finales del siglo XIX, ¿verdad? Y por último la Hipomoea nil, ¿sí? Esta es una especie que tiene pues una flor bastante extravagante de color magenta entre morado y azul, ¿sí? Y también es pues cultivada como planta ornamental, ¿verdad? Debido a su flor extravagante, ¿sí? Esta se desarrolla mejor en suelos con pH ácidos, neutro o alcalino y crece en las partes subterráneas
con vigor en soportes en textura arenosa o arcillosa, ¿sí? Y estas pueden mantenerse en ambientes húmedos, ¿verdad? Para que su desarrollo pues sea un desarrollo óptimo en condiciones que puedan pues, permitirle una eficiencia en su crecimiento. Mi nombre es María José González y primeramente estaré hablando sobre lo que son los métodos de control de malezas. En Guatemala se tienen dos métodos de control de maleza para la caña de azúcar. El primero, que es control mecánico, este da paso a las labores mecánicas como da paso a las cultivadoras. Su principal función es nivelar los surcos o camellón entre la caña de azúcar y la caña plantilla. Se da en un periodo de 40 a 50 días después de lo que es la siembra o corte, teniendo 15 días de control según su infestación. Se puede dar un segundo paso, opcionalmente, de 60 a 65 días después de lo que es el corte, para obtener un control mucho más íntegro de las malezas. El control químico da paso a la aplicación de los herbicidas, siendo este un método más amplio y más fácil en su uso. Se pueden aplicar de tres maneras: manera mecanizada, de forma manual y de forma aérea. En Guatemala la manera mecanizada es la forma que es más utilizada, ya que se aplica por medio de tractores y se aplican los herbicidas que son preemergentes y postemergentes. Estos se aplican generalmente en lo que son áreas planas. De forma manual se aplican cuando no se tiene en áreas donde no se tiene mayor control de las malezas, es decir, en topografías irregulares. Y esto es aplicado por medio de mochilas de presión, de bombas a presión, perdón. También se da lo que es de forma aérea. Estos son herbicidas aplicados preemergentemente y son aplicados en áreas planas donde están alejados de otros cultivos. También estaré hablando sobre lo que son los factores que afectan la eficiencia de los herbicidas. Los principales factores son los factores ambientales, factores edáficos y los factores de la planta. El factor ambiental se encuentra en lo que es la radiación solar. Esta induce a una pérdida cuando se aplican en suelos secos o sin irrigación o lluvias posteriores. También disminuyendo la eficiencia del control de las malezas, obteniendo pérdidas por fotodescomposición de las moléculas que se obtienen de los herbicidas. También se tiene lo que es la precipitación con respecto a la humedad. Esto generalmente se habla de lo que es la lluvia, ya que estas interfieren dependiendo en el momento en que llegan. Aumentan el contenido de agua en el suelo e hidratan también la cera de las superficies de las hojas de las malezas, aumentando la susceptibilidad del control del manejo. También se encuentra lo que es la temperatura. Estas interfieren en lo que es la acción del herbicida, ya que pueden afectar las propiedades físicas como la solubilidad y también la presión de vapor, entre otras. Entre los factores edáficos tenemos lo que es la sorción, que es un proceso que consiste en la retención de partículas o moléculas orgánicas en el suelo, sin distinción de procesos. Y los factores de la planta. Los herbicidas pueden penetrar por parte aérea, que son las hojas, tallos, flores, frutos, etcétera, lo otro, y subterráneamente, que son raíces, estomas, estolones, etcétera. Entre las cutículas y los estomas se dicen que son las principales vías en la que se puede absorber los herbicidas, y también así
aplicado de forma preemergente y siendo las hojas los principales órganos de las malezas en donde se aplican también de manera emergente los herbicidas. A continuación les vamos a hablar un poquito sobre lo que es el herbicida más utilizado acá en Guatemala. Principalmente nos vamos a enfocar en una investigación de Zafra de 2009. Se dice que los herbicidas más utilizados se dividen en 5, los cuales son un 30% los ariloxifenoxipropionato, un 25% del fosfónico, un 20% del benzoico, un 10% del pipirídeos y un 10% los ciclohexadiona y un 5% que lo conforman otros herbicidas. Acá nos vamos a enfocar principalmente en los 3 más utilizados. Y vamos a empezar hablando sobre el herbicida ariloxifenoxipropionato. Uno de los aspectos físicos es que es un herbicida que es más utilizado en las gramíneas. Pues se dice que es un herbicida emergente en relación a la maleza. Sistemáticamente se recomienda utilizarlo en el campo de 1 a 2 litros por hectárea. Su modo de acción de este herbicida es que va aplicado de forma dirigida a la planta cuando ésta está en las primeras etapas de vegetación o otra manera de decirlo es cuando la planta está en juventud. Se dice que el herbicida es absorbido rápidamente y traslocado en el florema de exiolema. Se acumula en las zonas de crecimiento afectando los tejidos marismáticos. Se afecta esencialmente el sistema interno de las membranas de manera que las enzimas oxidativas o hidrolíticas del comportamiento son liberadas y actúan sobre los contribuyentes y por eso ocurre la completa destrucción de la célula maligna. Vamos a continuar con el ácido fosfónico. Se dice que este herbicida es utilizado post-emergencia. Es selectivo pero bajo condiciones muy distinguidas. Se dice que este herbicida entra a la planta vía foliar. Esto quiere decir que el herbicida penetra principalmente en las hojas de los tallos, pero es más penetrante utilizarlo en los tallos de las plantas jóvenes o ya sea de corteza muy delgada para una mejor penetración de este. Vamos a continuar con el otro herbicida, el cual se divide como un 20% y lleva como nombre el benzoico. Se dice que es un herbicida emergente en relación a la maleza. A comparación del ácido fosfónico que va penetrado en las hojas, este se basa en la maleza. Aquí la diferencia de ambos herbicidas. De contacto se dice que en el campo es utilizable o recomendable de una dosis de 1 a 1.5 litros por hectárea. Se dice que este herbicida, como les comenté hace un ratito, son atacables a malezas de hojas anchas y cipráceas. Hablando sobre el proceso o el buen manejo de las malezas. Esto incide en que se cuida mucho la inocuidad del proceso. Esto involucra tanto a los trabajadores como a los suelos, a los fertilizantes, a los herbicidas, a las herramientas o maquinarias que se vayan a utilizar para el cultivo y la cosecha de la caña de azúcar. Se dice que esto también cuidan mucho lo que es el tema de impacto ambiental referente a los suelos, a los ríos, al ambiente en sí, para cuidar también la salud de los trabajadores, de los consumidores y de los clientes, teniendo así un producto que la gente pueda consumir de tal manera que no haya un riesgo para la persona en tanto intoxicación, alergias o incluso en un caso crítico hasta la muerte. En esta ocasión vamos a hablar sobre la fitotoxicidad de herbicidas en variedades promisorias
de caña de azúcar. Estas se muestran en 4 estados de susceptibilidad y tolerancia de la caña de azúcar a la aplicación de herbicidas en función de sus diferentes etapas fenológicas, como es la etapa 1, comprendiendo desde la siembra hasta 20 días, periodo en que los rebrotes de caña de azúcar muestran con mayor espesura de la cutícula. En esta etapa, el herbicida no alcanza las hojas internas, por lo que la planta se vuelve tolerante a las malezas y a los herbicidas. En caña seca esta fase es más rápida, por lo que pueden considerar aplicaciones de herbicidas con mayor residualidad. La etapa 2 comprende desde 20 a 50 días, después de la siembra, cuando hay de 2 a 3 hojas. Asimismo existe pérdida de raíces de la semilla o tolete. En esta etapa es susceptible a la aplicación de herbicidas. En la caña seca existe mayor cantidad de raíces, por lo que el cultivo tolera la aplicación de herbicidas más solubles. La etapa 3 está comprendida entre 50 y 90 días después de la siembra, cuando hay raíces verdaderas. En esta etapa existe competencia de la maleza con el cultivo, afectando el amacollamiento de la planta y lo que lo hace más susceptible a lo que es la aplicación de herbicidas, como es la etapa 4 o comúnmente denominada cierre del cultivo. Ocurre después de los 20 días de la siembra. En esta etapa los tallos ya están desarrollados y definidos y no van a ser afectados por lo que es la aplicación de herbicidas. Luego vamos a hablar de los estados de tolerancia y susceptibilidad de la aplicación de herbicidas en la caña de azúcar. En el siguiente cuadro se va a mostrar la tolerancia y susceptibilidad de diferentes variedades de caña a diferentes herbicidas comúnmente utilizadas en el control de maleza en Guatemala. Como nos podemos dar cuenta, nos da la variedad de caña de azúcar, como es la CP73-1312, la CP72-2086, la CG99-048, que estas son llamadas variedades de caña en la siembra de esta misma en Guatemala. Luego tenemos en el siguiente apartado lo que es la tolerancia al herbicida y nos tira en dos cuadros, por lo que es la preemergencia y la postemergencia. Si nos podemos dar cuenta, dependiendo de la variedad de la caña de azúcar, va a ser la tolerancia al herbicida. Luego está la susceptibilidad al herbicida, por lo que entra la preemergencia y también la postemergencia, encontrando que una va dependiendo de otra, como por ejemplo en la CP79-287 nos podemos dar cuenta que es susceptible al herbicida, por lo que es la terbutrina y el diurón, y en la postemergencia lo que es la terbutrina. Así como este cuadro nos identifica a poder a la hora de estar en el campo, ver la tolerancia que va a aguantar cada tipo o variedad de caña de azúcar para que ésta tenga un buen rendimiento y pueda ser perceptible a la hora de estar cultivándola con lo que es los herbicidas. Así es como damos por finalizada nuestra conferencia. Gracias por su atención.